Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca del transporte activo y la nutrición mineral. Recordemos que cuando hablamos de transporte de agua y de solutos en la planta, hablamos de transporte pasivo y de transporte activo. El transporte pasivo se refiere al movimiento de agua y solutos a favor de un gradiente de concentración. En este caso, el transporte activo es ya cuando ese movimiento tiene que ir en contra de los gradientes de concentración y necesitamos, por ende, pues alguna fuente de energía, un esfuerzo adicional para que esta corriente de agua junto con los nutrientes pues se pueda mover dentro de la planta. Entonces vamos a ver pues algunas generalidades de este tipo de transporte. Bien, entonces lo habíamos mencionado, para comprender el proceso de toma de nutrientes en las plantas es necesario seguir la vía de absorción de agua y la vía de distribución de asimilados. Ya lo habíamos visto, tenemos aquí la planta, analizamos cómo se mueve el flujo de agua, el continuo suelo planta-atmósfera, y prácticamente hicimos énfasis en el transporte por difusión y por ósmosis, donde en este caso estamos hablando de transporte pasivo. Entonces, para comprender todo este proceso, tenemos que recordar pues algunos componentes celulares, donde aquí la vacuola pues tiene gran importancia, así como la membrana celular como barrera semipermeable y todos los componentes que tiene como tal la membrana. Bien, acá recordar un poco, bueno, cómo es que el agua se absorbe por medio de la raíz, todo lo que es la estructura, la anatomía de la raíz, los pelos radiculares, y aquí, pues cuando se extiende ese sistema radicular, tenemos aquí pues ese intercambio de cationes, ¿sí? En este caso, pues con los suelos arcillosos. Y recordemos aquí pues que las arcillas como tal tienen carga, tenemos partículas de suelo, y por ende, dependiendo ya del tipo de arcilla, pues tenemos aquí algunos cationes que se pueden fijar, que de por sí las raíces de las plantas tienen que hacer un esfuerzo para extender todo su sistema radicular y poder tomar esos nutrientes junto con el agua que esté disponible en el suelo. Bien, entonces aquí lo que decimos es que el movimiento de esos solutos de bajo peso molecular, como iones, ácidos orgánicos y demás, de la solución externa a la pared de las células se debe dar tanto por procesos activos como por procesos pasivos. Recordemos que esos procesos pasivos o transporte pasivo es aquel que no requiere energía. Por eso dice, no son metabólicos y se dan por flujo de masas, es decir, se dan a favor del gradiente de concentración. Aquí pues recordando un poquito cómo es que se mueven los líquidos a través de las células de la planta, en este caso las células de la raíz. Recordemos que tenemos dos vías, la ruta apoplástica, que es entre las paredes celulares, ¿sí? Y la ruta simplástica, que es la que atraviesa las paredes celulares por unas estructuras microscópicas, canales que se llaman los plasmodesmos, ¿sí? Entonces el agua, junto con esos solutos de bajo peso molecular, pueden ingresar por estas dos vías y finalmente llegan aquí al xilema, donde empieza todo su transporte, todo su recorrido. Bien. Vale, entonces, recordando, pues las plantas toman sus nutrientes desde el suelo, a excepción del carbono. Esto pues ya lo habíamos mencionado, el carbono se toma a través de la fotosíntesis. El plasmalema, pues en este caso tiene una marcada actividad enzimática que le permite a la célula incorporar y acumular esos nutrientes. Aquí es donde la vacuola tiene una gran responsabilidad. Y claramente, pues la membrana celular, ¿no? La membrana celular, pues recordando cómo es su estructura, cuáles son sus partes, y pues esto que estamos resaltando aquí, pues son esas proteínas integrales y periféricas de membrana. Esto lo vamos a estar visualizando en las demás clases, donde cada organelo, como les había comentado, pues tiene su membrana celular, ¿sí? Y recordemos algo que es clave aquí como característica de la membrana y es la selectividad, ¿sí? No cualquier sustancia puede atravesar esta membrana, es demasiado selectiva. Y por esto decimos que pues no todos los iones se transportan de la misma forma. Hay canales, hay transportadores exclusivos para cada ion. ¿Sí? No es que por el mismo canal puedan atravesar todos. ¿Sí? Y cada uno pues es bastante selectivo. Aquí pues algunas características de la membrana. Recordemos que tenemos, bueno, la membrana contiene poros, espacios interfibrilares con un tamaño máximo de 5 nanómetros y que tiene sus restricciones. ¿Sí? Solutos de alto peso molecular, como metales, toxinas, algunos virus y otros patógenos. Bien, entonces, de ahí la importancia de esta membrana y claramente una vez se atraviesan esos solutos, pues la vacuola empieza a tener ahí un protagonismo importante. Bien, entonces aquí
recordando más conceptos, ¿no? Membrana celular, barrera efectiva en contra de la difusión de solutos al exterior e interior de la célula. Este es el principal sitio de transporte activo en cualquier dirección. Aquí me devuelvo un poquito, lo vamos a ver más adelante, las proteínas integrales que tiene la membrana, y de hecho, pues estas proteínas son algunos transportadores activos y pasivos que están ahí dentro de ella. Bien, ya lo vamos a ver. Aquí es el principal sitio donde se da esa selectividad para la toma de aniones y solutos. Y les comentaba, pues aquí empieza a tener ya una función particular la vacuola. Una vez atraviesan esos iones, esos solutos, pues la vacuola empieza a almacenarlos. Bien, pues por eso mencionamos aquí. Otra barrera importante para la difusión de esas sustancias es el tonoplasto. Recordemos, tonoplasto es la membrana de la vacuola. ¿Bien? Y aquí lo reiteramos, la vacuola pues es importante en esas funciones de almacenamiento. Bien, aquí pues retomando, ya habíamos mencionado pues lo que es el potencial de membrana, que prácticamente aquí estamos hablando de transporte de iones. ¿Sí? Y esos iones tienen carga. ¿Sí? Podemos estar hablando de cargas positivas o de cargas negativas a un lado y al otro lado de la membrana. Como bien lo dice aquí, se generan diferencias de voltaje a través de una membrana que se deben a un exceso de iones positivos en un lado o de iones negativos en el otro. Entonces, como todo sistema, siempre tiende a regularse y ahí es donde entran nuestro transporte activo para poder generar un equilibrio a ambos lados de membrana. Eso implica que se bombeen unos iones de un lado a otro y en este caso, pues en contra de ese gradiente de concentración que se puede presentar ahí. Bien. Entonces, esas diferencias en el potencial electroquímico de la membrana tienen en cuenta no solamente la concentración, como lo hemos mencionado, sino también la carga. Y esa carga es la que genera la fuerza para ese transporte de solutos. De hecho, pues las dos, tanto carga como concentración de ese elemento o de ese ion. Entonces ahí ya tenemos otro potencial adicional. Adicional al hídrico, al de presión, al osmótico, pues tenemos el de membrana. Bien. Entonces, pues aquí tenemos que hablar sí o sí, como ya les había mencionado, pues de bombas, ¿sí? De energía, bombas de protones que se conocen como ATPasas, ¿sí? Y esas bombas son las encargadas de causar esos gradientes de potencial electroquímico y bombear protones a un lado o al otro de la membrana precisamente para poder generar ese equilibrio o esa estabilidad al lado y lado de la membrana. Entonces aquí tenemos lo que es el transporte activo y pasivo, pues ya que entramos a hablar como tal de lo que son las bombas de protones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos lo que es el transporte pasivo, ¿sí? Podemos tener la difusión directa a través de la membrana, recordemos difusión a favor del gradiente de concentración, aquí tenemos que se mueve de mayor a menor concentración, ¿sí? Y tenemos la difusión facilitada, que obedece pues el mismo movimiento de mayor a menor. Recuerden que aquí estamos hablando de movimiento de las partículas de soluto, pero aquí pues un transportador que está facilitando esa difusión. Y aquí abajo tenemos el transporte activo, donde vemos que se está moviendo los solutos en contra de ese gradiente, en este caso de menor a mayor, y para eso necesitamos bombas de energía, bombas de ATP. Aquí unas definiciones muy generales. Tenemos aquí el transporte activo, miren, es el mecanismo tipo 1, transporte de solutos en contra de su gradiente de potencial electroquímico. Es el tipo 1 que está relacionado con proteínas de membranas que tendrían una especificidad por algunos iones. ¿Sí? Y el pasivo es el transporte de esos solutos a lo largo de su gradiente de potencial electroquímico. Se denomina mecanismo tipo 2. Este transporte pues es mucho menos específico y más dependiente de la concentración externa. Bien, aquí hablando como tal ya de transportadores activos, debemos tener en cuenta que existen dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios se refieren a bombas, en este caso bombas de hidrógeno, bombas de calcio, ¿sí? Están directamente asociados a una fuente metabólica de energía. En este caso hablamos que son proteínas de membrana que mueven los iones en contra de su gradiente de potencial electroquímico. Tenemos aquí el transporte activo primario, ¿sí? Que son proteínas que están moviendo esos iones en contra de su gradiente. Y entonces, ¿el secundario a qué se refiere? Aquí tenemos dos tipos, y ya los vamos a ampliar. Tenemos sin porte o cotransporte y antiporte o antitransporte. Aquí de manera general, ¿a qué se refiere esto? Al sentido que tiene el movimiento de los iones. Podemos decir que el sin porte es cuando se mueven dos iones y van como por así decirlo en el mismo sentido, ¿sí?
El antiporte se mueven los mismos dos iones, pero van en contravía. Uno va de entrada y el otro de salida. Ya lo vamos a ver como más claro. Este diagrama lo que hace es ejemplificarnos los dos tipos de transporte, pasivo y el activo, ya lo habíamos mencionado. Tenemos aquí una difusión simple y aquí una difusión facilitada a través de una proteína transportadora y que va a favor del gradiente electroquímico o en la dirección del gradiente electroquímico. Aquí en esta flechita, aquí lo que estoy resaltando, me está indicando que el gradiente electroquímico va aquí, de alto a bajo. Ese es el gradiente. Entonces, pues la difusión se mueve de un alto a un bajo gradiente electroquímico. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos hablando tanto de carga como de concentración. Y aquí, en este que está resaltado, pues tenemos el activo, en este caso primario, va en contra del gradiente electroquímico. Prácticamente el primario es el movimiento de un solo ion, ¿sí? Y vemos que aquí se mueve de bajo a alto, ¿sí? Entonces se está moviendo en contra de ese gradiente y solo hablaríamos de un ion. Bien, entonces aquí, profundizando, vamos a hablar ya de los secundarios, donde tenemos prácticamente dos iones y que se mueven en función si van en el mismo sentido o van en sentido opuesto. Entonces, este transporte activo consume la energía que se acumuló en las membranas por las bombas primarias. ¿Sí? Bien. Aquí, este consumo de energía se refleja pues en la despolarización de la membrana. Entonces, cuando ya tenemos este transporte secundario, lo que hace es despolarizarse la membrana, en pocas palabras, se genera una regulación de las cargas a un lado y al otro lado de la membrana. Bien, entonces refirámonos aquí a esta imagen que ya habíamos visto, ¿sí? ¿Cómo es que funciona la apertura y cierre estomático en función de la entrada y salida de iones potasio y de iones calcio? Bien, entonces pensemos en una planta que tiene una alta turgencia, es decir, que los estomas pueden estar abiertos haciendo el proceso de transpiración sin ningún tipo de estrés. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, cuando está la planta turgente, los canales aniónicos se van a abrir. En este sentido, dejan escapar cierta cantidad de cloro. Aquí pues ya lo vamos a ver más adelante, el cloro se dice pues que no es un elemento esencial, sino más benéfico y también tiene participación aparte del potasio y del calcio. Entonces cuando hay una alta turgencia, los canales se abren, dejan escapar algo de cloro, si el cloro tiene carga negativa, se va a generar esa despolarización de la membrana. ¿Qué ocurre adicionalmente? Se va a liberar calcio, ¿sí? Hay salida de calcio y esto trae como consecuencia la pérdida de agua, es decir, proceso de transpiración. Bien, ¿qué es lo que pasa ya en las noches? Tengan en cuenta pues que la transpiración es mucho más alta en horas del día y sobre todo si hay una alta radiación, alta temperatura, siempre y cuando la planta tenga buena disponibilidad de agua. En este caso pues no habría como tal la síntesis de la hormona del estrés, que ya habíamos mencionado, que es el ácido abscísico. ¿Qué pasa en la oscuridad? Pues en la oscuridad tiende a ralentizarse este proceso de transpiración y los estomas tienden a estar más cerrados. ¿Qué pasa ahí? En la oscuridad aumenta el calcio, entonces cuando incrementa el calcio, se induce el cierre de los canales de entrada de potasio. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, hablamos de entrada y salida de iones y por ende, este ya es un transporte activo secundario. Bien, y ya lo vamos a profundizar un poquito más. Acá lo tenemos. Tenemos el sin porte y el antiporte. Entonces, ya hablamos de secundarios, sin porte o cotransporte este de aquí. ¿Qué tenemos aquí? Algunos iones se transportan de esa forma, como iones fosfato, glutamato, nitrato, sodio. Entonces, miren, aquí tenemos los dos iones. Miren, en este caso, aquí estamos hablando del gradiente potencial electroquímico de A. Este es el sin porte. Entonces, aquí hablamos alto y bajo. ¿Sí? Los iones de hidrógeno se van a transportar en este sentido y el ion A se va a transportar en el mismo sentido, sin porte, doble sentido, en la misma dirección. ¿Sí? Y el ion A se está moviendo pues de bajo a alto potencial electroquímico, va en contra de su gradiente y aquí obedecen los dos en la misma dirección. El antiporte es lo contrario. Tenemos aquí iones de hidrógeno que van entrando, miren, del exterior al citoplasma, pero el ion B va saliendo. ¿Sí? Y aquí tenemos el gradiente de potencial electroquímico de B, que en este caso igual va de bajo a alto, va en contra de su gradiente. Y hay que tener en cuenta pues que todos los iones tienen diferente tipo de transportador en función de su naturaleza, de su peso molecular, de su concentración, de su carga. Bien, ya como antiporte
o antitransporte, podemos tener pues la mayoría de cationes que se transportan pues de esa forma. Bien, aquí tenemos cómo se clasifican las proteínas transportadoras de membrana. Recuerden que todo esto de transportadores se da a través de esas proteínas integrales que tiene la membrana celular y se pueden clasificar de dos formas, ¿sí? Ya lo dijimos, hay algunas que son pasivos, que facilitan como tal esa difusión, y otras que son activos, donde se requiere bombas de energía y movimientos pues en contra de ese gradiente de potencial. Entonces tenemos los canales, ¿sí? Que son proteínas transmembrana que funcionan como poros. Estas por lo general son pasivos. Aquí estaríamos hablando de difusión, ¿sí? Tasa de transporte, aproximadamente 10 a la 8 iones por segundo. Es una tasa de transporte muy alta, ¿sí? ¿Qué se transporta por ahí? Principalmente iones, recuerden, de bajo peso molecular y agua. Aquí estamos hablando de transporte pasivo. Y tenemos los carriers, ¿sí? Que se conocen comúnmente como transportadores, tienen pues un sitio de unión específico en la membrana y pueden tener cambios conformacionales. Y no es que tengan siempre su misma forma. Recordemos que en términos de proteínas podemos tener unas integrales, unas que tienen cambios como tal, les comentaba en clases anteriores que pueden girar o que pueden rotar de manera libre. Y prácticamente estas diferencias de potencial electroquímico hacen que tengan pues ese cambio conformacional estos transportadores. ¿Sí? Pues aquí pues hablamos de transporte activo y si se dan cuenta, pues la tasa de transporte es mucho menor que el pasivo, de 100 a 1000 iones por segundo. ¿Sí? Es mucho menor, claramente, porque requiere un esfuerzo adicional, requiere energía, moverse en contra de esos gradientes. Bien, listo. Y aquí pues recordando un poco, una vez más, cómo es que se mueve el agua, ¿sí? Radialmente a través de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entra el agua, ya dijimos, puede ser por estas dos rutas y finalmente llega aquí al xilema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el xilema? Hay una carga de iones ahí. Y tenemos que tener presente qué es lo que pasa en el xilema una vez se da todo este transporte aquí, que entra por la raíz, aquí atraviesa la endodermis, que ya hablamos un poquito de la banda de Caspari, y entra aquí a lo que se conoce como la estela, ya como tal, cargarse en el xilema para continuar con todo el continuo suelo planta-atmósfera a través de la planta. ¿Qué pasa en el xilema entonces? Recuerden, este tema de transporte activo y pasivo está en todo lado. No es que primero se tome por activo, luego por pasivo, sino que está constantemente cambiando. Entonces, normalmente, si hablamos del xilema, se rige por un gradiente electroquímico, y aquí hablaríamos pues de difusión pasiva inicialmente, ¿sí? Pero luego tenemos que cambiar a un transporte activo. ¿Qué pasa? Vamos a tener protones que son bombeados al xilema, generando diferencias en el pH. Recuerden, tenemos muchos tipos de iones con diferentes cargas y esto genera diferencias en el pH. ¿Sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de transportadores ahí, dependiendo del ion que se esté transportando. Bien, entonces aquí entran a jugar un protagonismo especial pues las células parenquimáticas. Esa transfieren los protones pues a los vasos del xilema. ¿Qué ocurre? Pues que el transporte en el xilema va a seguir ese gradiente electrostático de presión y también según el potencial hídrico, pues que ya lo hemos mencionado bastante en clases anteriores. Tener en cuenta esto, el xilema solamente tiene flujo unidireccional, ¿sí? Va hacia arriba y va haciendo cargas y descargas, principalmente ya en las hojas. Cuando hablemos de floema, vamos a hablar de que el floema sí es bidireccional. ¿Bien? Entonces, esta carga está determinada ya por los requerimientos nutricionales de varios órganos. Esto lo vamos a ver más adelante, recordando que la fuente es donde se sintetizan como tal los asimilados y el vertedero pues donde se utilizan, donde pues haya más necesidad. Bien, entonces finalmente pues ¿qué es lo que va por el xilema? Ya lo habíamos mencionado, no solamente va agua, ¿sí? Y agua pues con solutos o con iones de bajo peso molecular. También van algunas fitohormonas, ¿sí? Como por ejemplo el ácido abscísico o las citoquininas, ¿sí? Que ya de ellas hablaremos más adelante, aunque pues de agua ya hemos charlado un poquito, ¿no? Van enzimas, van sales minerales, va agua, ¿sí? Entonces pues el xilema tiene cierta carga, no tan densa como en el floema, pero sí, pues no solamente van sales y agua. Bien, entonces aquí lo que vemos es una plantica y vamos a ver cómo se comportan algunos elementos en función de un estrés hídrico. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una planta que está con un estado de turgencia ideal. ¿Sí? Tenemos un alto contenido de agua en el suelo. ¿Qué va a ocurrir ahí?
Decimos que la savia cinemática tiene un alto flujo. ¿Sí? Pues si tenemos una buena cantidad de agua aquí disponible, pues el flujo va a ser constante y el proceso de transpiración va a ser ideal. Es decir, va a haber apertura y cierre estomático. Como no hay estrés, pues va a haber un bajo flujo de ácido abscísico. Y en este sentido, aquí donde estoy señalando, lo que vemos es que el estoma va a estar abierto. ¿Sí? Las células guarda van a estar abiertas. Y es lo que vemos aquí. De hecho, sí podemos tener algo de ácido abscísico, pero va a ser muy mínimo. ¿Sí? De hecho, pues no es necesario que esté en exceso y no lo va a ver, pues porque tenemos un buen contenido de agua. ¿Sí? Aquí también pues hablamos que hay un alto flujo de iones hidrógeno. Bien, miremos aquí ya esta comparativa. Tenemos aquí la planta que está en un buen estatus hídrico, turgente, pero a este lado no. Aquí ya vamos a tener una planta bajo estrés hídrico. Tenemos un bajo contenido de agua y en ese sentido, pues la savia cinemática, ¿qué es lo que va a tener? Primero, va a tener un bajo flujo. Y pues si no hay agua, en el xilema no va a haber una corriente constante de agua y por ende el flujo va a ser mucho menor. ¿Qué pasa? Aquí es donde se sintetiza el agua y se sintetiza en las raíces. Por eso, aquí, bajo estrés hídrico, sí hay un alto flujo de agua y prácticamente se sintetiza, viaja tan rápido por el xilema que nos genera ese cierre estomático. Aquí ya tenemos las células guardas cerradas y aquí lo que nos dice es que el ABA abunda en el apoplasto. Si ven, aquí pues los punticos rojos están más incrementados, por ende, esto genera el cierre estomático. ¿Sí? Adicionalmente, el flujo de iones hidrógeno pues disminuye. Bien. Entonces, aquí para tener en cuenta estos dos escenarios y cómo cambia el contenido de la savia cinemática en función si estamos bajo estrés hídrico o si estamos pues en condiciones ideales de agua y condiciones ideales de turgencia. Bien, tener en cuenta pues en este sentido cómo es que se dan ese transporte de iones en el xilema un poquito más puntual. Sí, lo que vemos aquí es un diagrama de cómo se da esa carga de iones del xilema, en este caso, hacia una célula de la hoja, donde tenemos membrana plasmática, pared celular, citoplasma y vacuola. Bien, esto es lo que se conoce como la descarga en las hojas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Miren, la mayor parte de nutrientes y agua se transportan por los vasos del xilema a las hojas. Bien, ¿qué tenemos aquí? Esto es un modelo, ¿sí? Donde tenemos que aquí va la savia cinemática, se transportan algunos aminoácidos, algunos cationes, y se da aquí la descarga. Miren aquí, esta es la pared celular, membrana plasmática, prácticamente aquí es donde tenemos todos nuestros transportadores, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estos aminoácidos, por ejemplo el aspartato, si se dan cuenta, entra aquí, transportador activo, en este caso sin porte, se da la carga aquí en la hoja, donde la vacuola cumple esas funciones de almacenamiento. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, otros transportadores. Recuerden, este sería el antiporte que está pues en doble, como en contravía. Sí, algunos cationes entran de forma facilitada. Sí, entonces esto está lleno de transportadores. Y asimismo, en la vacuola. Recuerden que la membrana plasmática de la vacuola es el tonoplasto. Entonces aquí tenemos como otra barrera de selectividad para saber qué es lo que entra y qué no entra en la vacuola. Y recuerden que la vacuola es un organelo multifuncional y aquí lo estamos viendo pues más a detalle. Tener en cuenta esto, qué ocurre como tal en esa descarga de hojas y cómo estarían múltiples transportadores, tanto activos como pasivos, haciendo todo ese proceso de nutrición mineral. Recuerden, son diferentes iones, diferentes cargas, diferentes pesos moleculares. Entonces, una vez más, ampliamos ese universo que ocurre al interior de una planta. Y aquí ya tenemos que entrar a hablar, pues, de cada uno de los elementos esenciales que tienen las plantas, ¿sí? Ya les comentaba, son varios, ¿no? Y cada uno cumple una función en particular. Entonces, estos que estamos viendo aquí son los elementos esenciales. Bien. Y uno dice, bueno, pero ¿qué se necesita para que se diga que ellos son esenciales? De por sí tienen que cumplir por lo menos tres criterios. Y uno de ellos es que si es esencial, es que la planta no puede sobrevivir sin ese elemento, ¿sí? No puede completar su ciclo vital si le falta ese elemento. Y aquí lo tenemos, ese es el primero. La planta no puede completar su ciclo de vida si falta alguno de estos elementos. Bien, hay que tener en cuenta que, pues, si la planta no puede vivir sin uno de estos elementos, es porque cada uno de ellos es componente de una ruta metabólica esencial. Bien, y por ende, pues su función no se puede reemplazar por otro elemento. Básicamente, estos tres son los criterios
para decidir que un elemento pues de por sí es esencial en la planta. Y hay que tener en cuenta esto, la ley del mínimo, según el alemán Justus von Liebig. En el siglo XIX, pues él la terminó como de ajustar. ¿A qué se refiere esa ley del mínimo mirando esta imagen? Él decía que prácticamente, miren aquí esto lo ejemplifica con un barril, ¿sí? Y cada uno de los retablos del barril constituye un elemento vital, un elemento esencial. Y de por sí se puede decir, pues, son condiciones del suelo, contenido de nutrientes, también las condiciones ambientales. Y el rendimiento es el agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Con uno de los retablos que falte, con uno solo, todo el rendimiento se va a perder. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos temperatura, agua, luz, y aquí para allá tenemos los nutrientes, ¿sí? Entonces, así todos los componentes estén ideales, pero con un solo componente que esté fallando, ya sea condiciones del suelo, ya sea condiciones ambientales, como lo vamos a ver ahorita, ya sea que falte un elemento, por mínimo que se requiera, todo el rendimiento se va a perder. ¿Listo? Eso es lo que dice la ley del mínimo según Justus von Liebig. Bien. Entonces, aquí algunas generalidades pues, de los elementos, ¿no? Se han determinado hasta ahora en promedio 17 elementos esenciales. Aquí no se está considerando carbono, hidrógeno y agua, perdón, carbono, hidrógeno y oxígeno, y lo habíamos mencionado ya. El carbono, pues lo toma la planta a través de la fotosíntesis, ¿sí? De la asimilación del CO2, ¿sí? Y el hidrógeno y el oxígeno, pues lo toman a través del agua, H2O. Bien, bien, entonces más generalidades entre estos elementos, sodio, silicio y cobalto, todavía no hay consenso, ya que algunos los consideran solamente benéficos, más no esenciales. Bien, tener en cuenta que los elementos esenciales se pueden clasificar de distintas formas, y la forma más común es según el contenido o según la concentración en el que se encuentran en las plantas, ¿sí? Entonces, esa es la más común y se basa pues, en la concentración relativa de cada nutriente en la planta cuando esta concentración es adecuada para el funcionamiento normal de las plantas. Entonces, aquí tenemos los macro y los micronutrientes. Macro porque se requieren en mayor concentración, en promedio de 1000 a 15000 microgramos por gramo de peso seco, ¿sí? De biomasa. Y los micronutrientes pues se requieren en una menor concentración, de 100 a 10.000 veces menor que los macronutrientes. Ya vamos a ver aquí una imagen referente a esto. Bien, entonces, esa es la principal forma de clasificación, macro y micronutrientes. Bien, entonces, aquí algo adicional. Mantienen su identidad como iones en la planta, lo que son los iones potasio, calcio y magnesio. ¿Sí? Esto la planta los toma tal cual en estas formas y se transportan en la planta de esta misma manera. ¿Sí? Pero hay otros que se asimilan en compuestos orgánicos, como por ejemplo el nitrógeno. Yo les comentaba, por ejemplo, en condiciones de páramo, donde hay mucha acumulación de nitrógeno, ¿sí? Pero ese nitrógeno, si no se mineraliza y se vuelve en su forma inorgánica, pues la planta no lo va a tomar. Y decíamos que el nitrógeno la planta lo tomaba como ion amonio o como ion nitrato, ¿sí? Pero se asimilan de compuestos orgánicos. Lo mismo ocurre con el fósforo. El fósforo está presente en compuestos orgánicos, pero se tiene que mineralizar y volverse disponible. En el caso del fósforo, se toma como sales fosfatadas, iones fosfato. Y con el azufre ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, eso tener presente, cómo la planta toma esos iones y cómo se transporta en la planta. Bien, aquí esta imagen, esta gráfica, es un complemento hablando de la esencialidad de los elementos. Uno podría pensar, pues entre más le ponga un nutriente mineral, pues el rendimiento automáticamente pensaría uno que continúa creciendo y creciendo y que va a ser como un exponencial, ¿no? Pero eso no es así, porque todo en exceso es malo y perjudicial. Y las plantas también, así como nosotros nos podemos intoxicar por comer algo en exceso, pues a las plantas también les ocurre lo mismo. Miren esta gráfica. Aquí en el eje X tenemos la concentración de nutriente en el tejido, acá. Y en el Y tenemos el crecimiento o el rendimiento, ¿sí? Está dado en porcentaje. Entonces, cuando tenemos una concentración muy baja, prácticamente decimos que la planta está en una zona de deficiencia. Y cuando le suministramos ese nutriente, aquí sí se ve pues un incremento notorio del rendimiento. Pero ¿qué pasa? Si le seguimos suministrando ese nutriente, pues no es que el rendimiento siga y siga aumentando. Hay un punto que se llama concentración crítica. Pues si seguimos dándole el nutriente,
ya la planta no va a manifestar más crecimiento, más rendimiento, sino que entra en una zona de adecuación. Aquí podemos decir, la planta está bien nutrida, la planta tiene esos nutrientes o ese nutriente en particular de una forma adecuada, ¿sí? Pero si ese nutriente sigue y sigue aumentando, pues ¿qué ocurre? La planta ya puede intoxicarse. Y llegamos aquí a una zona de toxicidad, donde de por sí pues, el rendimiento no ha aumentado, pero cuando ya excede la concentración requerida, el rendimiento empieza a disminuir. Y por eso es que también hay síntomas de toxicidad de algunos elementos. ¿Bien? La deficiencia pues es más notoria, ¿no? Por ejemplo, en el nitrógeno, la deficiencia más común es que las hojas se ponen cloróticas, de una manera general, se ponen amarillas, ¿sí? Pero también podemos tener toxicidad por nitrógeno, para que eso lo tengan muy presente. Bien, entonces esta gráfica es clave para comprender el tema de la esencialidad. No por ser esenciales significa que se lo podemos suministrar de manera ilimitada y la planta va a responder bien. También podemos entrar muy fácilmente en esa zona de toxicidad. Bien, listo. Entonces, aquí continuamos. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Estos elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno, son no minerales y constituyen el 95% del peso seco de una planta. Pero ya lo dijimos, ellos no son objeto de fertilización, ya que la planta toma el hidrógeno y el oxígeno como agua, H2O, y el carbono por medio de la fijación de CO2, anhídrido carbónico, y proceso de fotosíntesis. Entonces, esto explica por qué el déficit hídrico afecta tanto el crecimiento y la producción. Pues imagínense, si son el 95% del peso seco, es prácticamente un estrés hídrico donde no hay agua, y si hay estrés hídrico, recuerden, los estomas se cierran y no hay toma de CO2, entonces prácticamente una falta de agua es terrible para una planta, ¿sí? De ahí la importancia de detectar esto a tiempo. Bien, aquí en esta imagen vemos de hecho esa clasificación de nutrientes minerales esenciales según la concentración en la planta. Entonces podemos ver ahí que tenemos los elementos, ¿sí? Clasificados como macro y micronutrientes, su símbolo químico, y aquí centrémonos en esta, concentración en peso seco. Entonces, dense cuenta aquí nada más cómo los macronutrientes están en una concentración de microgramos por gramo muy alta. Miren, el nitrógeno es el principal macronutriente, 15.000 microgramos por gramo, es decir, 15.000 microgramos de nitrógeno por gramo de peso seco en la planta. ¿Sí? Lo mismo aquí el potasio, el calcio, magnesio, fósforo. ¿Sí? De hecho, los tres elementos nutrientes esenciales, macronutrientes, son el NPK, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio. En algunos nutrientes como tal, o algunos fertilizantes, se consideran lo que es el calcio, magnesio y azufre como secundarios. O sea, siguen siendo macronutrientes, pero serían ya secundarios, ¿no? Y los micronutrientes, pues miren ya cómo se reduce la concentración, ¿sí? Miren, por ejemplo, el hierro, 100 microgramos por gramo. Y vean, por ejemplo, el molibdeno, 0,1, o el níquel, 0,005. Entonces, recordar algo aquí. Por ejemplo, en estos nutrientes que se requieren en mucha menor concentración, así sea su concentración bajita. Por ejemplo, si llega a faltar el cobre, pues así los otros estén en mayor concentración y el cobre se requiera muy poquito, si falta todo el rendimiento, se fue al piso. Bien, entonces no por requerirse en menor concentración significa que se puedan omitir. Recuerden lo que dice la ley del mínimo, ¿sí? Bien. Y aquí pues ya para finalizar, que lo tengan presente en sus seminarios, hablar un poquito de la movilidad de los elementos esenciales. Yo ya les había comentado, normalmente, hablando de dinámica de nutrientes, yo debo considerar cómo ese nutriente se mueve en el suelo y cómo es en la planta. En el caso del nitrógeno, yo les decía, aquí tenemos NPK, ¿sí? El nitrógeno tiende a ser de movilidad muy rápida, muy alta en el suelo. Esto es clave tenerlo presente en planes de fertilización, porque dependiendo de yo cómo aplique mi nutriente, puedo tener pérdidas. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno se puede volatilizar, ¿sí? El nitrógeno se puede lixiviar. Entonces, si lo dejo muy superficial, él automáticamente se puede, se puede perder, ¿no? Se volatiliza, se convierte en un amoníaco y se pierde, ¿sí? Si ya lo dejo de pronto muy incorporado, como muy enterrado en el suelo, corro el riesgo de que con algún riego él fácilmente se lixivie debido a su movilidad. Bien, igual si yo dejo el nitrógeno como muy superficial y yo tengo pues una siembra, no sé, de semillas o plántulas, pues al convertirse en amoníaco por ese proceso de volatilización yo puedo quemar las plántulas. Bien, ¿qué ocurre en la planta? Es muy móvil también, demasiado móvil.
se mueve muy rápido. Y esto es un criterio para determinar dónde pueden aparecer primero los síntomas de una deficiencia, según la movilidad en la planta, si es muy móvil o muy lento. Miren, por ejemplo, el fósforo. El fósforo puede quedar muy fácilmente retenido o fijado por arcillas del suelo y eso hace que su movilidad sea muy baja. Entonces, en algunos planes, en algunos análisis de suelo, el fósforo aparece que está muy alto, pero resulta que las plantas le manifiestan deficiencia de fósforo. ¿Por qué? Porque está retenido, porque está fijado. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Recuerden que de fósforo hablamos de sales fosfatadas. Bien, entonces en el suelo es muy lento, pero en la planta, ya cuando la planta lo absorbe, ya es muy móvil. Y lo mismo ocurre con todos los demás elementos. Miren, por ejemplo, el calcio. Tiende a tener una movilidad media alta en el suelo, pero ya en la planta es muy lento, demasiado lento. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes en sus seminarios hagan este análisis y en ese sentido nos comenten dónde aparecerían primero esos síntomas de deficiencia. ¿Sí? Esto es clave. Saber cómo se mueve el elemento tanto en el suelo y en la planta. Y ya conociendo esto, cuando uno mira una planta con alguna deficiencia, uno puede empezar a decir, bueno, aquí falta algo, o de pronto es toxicidad de algo, ¿sí? Y ya pues ustedes nos comentarán eso en la próxima sesión. Bien, entonces básicamente pues esta era la charla que les quería dar acerca de transporte activo y su relación con nutrición mineral. Espero pues que lo hayan comprendido todo y me cuentan si tienen dudas, lo pueden dejar en los comentarios y nos estamos hablando. Muchas gracias por su atención y por estar ahí activos y atentos tomando nota. Que estén muy bien, cuídense mucho, bendiciones.